preparado una larga exposición que evidentemente no podré desarrollar aquí. No estamos en un salón de actos, estamos en una protesta callejera de gran significado. Voy a empezar por el final. Voy a empezar por la propuesta, por una propuesta política que creo hace falta exponer con toda claridad para que este cerco a Televisa, que tiene en sí mismo un gran valor, no lo pierda, que no se convierta solo en unas horas de convivencia fraternal, sino en un reclamo político. La conclusión de los planteamientos que preparé para esta ocasión es que exijamos que cuanto antes se le revoque a Televisa la concesión que tiene para utilizar el espectro radioeléctrico. No hay necesidad de reclamar la expropiación de Televisa ni la nacionalización de Televisa. Esta empresa viene cometiendo delitos desde su fundación, y esos delitos que tienen que ver con la violación permanente de la Ley Federal de Radio y Televisión son el fundamento para exigir que Televisa deje de utilizar el espectro radioeléctrico de México. Dice el artículo 1 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Es una ley anticuada de 1960. Durante muchos años, más de 30, el reclamo de algunos periodistas y académicos para democratizar los medios de comunicación ha incluido la reforma democrática de las leyes que regulan el trabajo de los medios de comunicación. Y parte de ese reclamo ha consistido en plantear lo anticuado y obsoleto de las leyes que regulan a la televisión. Una ley de 1960, cuando ni siquiera existía el satélite, ni la fibra óptica, ni todo lo que la telecomunicación ha aportado al conocimiento del mundo, de la vida. Fue además una ley, la de 1960, redactada por los empresarios de la televisión y la radio de entonces, porque ellos van de la mano con el poder político desde que nacieron. Televisa tiene el monopolio de la comunicación, ahora con Azteca desde hace unos años. Pero se asociaron de inmediato desde su nacimiento con el poder político, con el monopolio del PRI, del poder. Uno a otro se dieron la mano durante 60 años. No se puede explicar, ni teórica ni prácticamente, el poder de Televisa sin el poder del PRI. Y el poder del PRI no se puede explicar, sobre todo respecto al dominio que ha ejercido sobre las conciencias de millones y millones de mexicanos durante muchos años, sin el apoyo de la televisión. Un monopolio apoya al otro durante todos estos años y terminan siendo lo mismo.
Pero a pesar de que esta ley de 1960 fue redactada por los propios empresarios de la televisión, contiene planteamientos sustanciales que tienen que ver con el dominio de la nación sobre su espectro radioeléctrico. Los medios electrónicos usan un bien de la nación, el espacio, por donde transitan las señales de radio y televisión. Ese espacio le pertenece a México, es parte del territorio nacional. No se les puede entregar a las empresas, como ha ocurrido, como si se tratara de un bien privado. Las empresas están allá arriba porque el Estado les da permiso de estar allá arriba. Están explotando un bien nacional. Esos permisos son plazos para usar el espectro radioeléctrico y por lo tanto tienen condiciones, requisitos y condiciones que la ley misma señala. Dice en su artículo 1: corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible. En el artículo 4 la ley plantea las razones de fondo que tienen que ver con la sociedad para otorgar una concesión. Dice: la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, no un negocio privado. Por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social. Por favor, escuchemos. La función social de los medios es el requisito número 1 para poder tener derecho a utilizar una frecuencia radioeléctrica. Dicen, la radio y la televisión, vámonos preguntando, por favor, al leer, si lo que aquí dice se está cumpliendo. Artículo 5. La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán: 1. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares. 2. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. 3. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres, sus tradiciones, la propiedad del idioma y exaltar los valores de la nacionalidad. 4. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales. La radio y la televisión tienen la función social de contribuir a afirmar el respeto de las convicciones democráticas. No se podrá ceder ni en manera alguna grabar o dar en fideicomiso
o enajenar o total o parcialmente la concesión o permiso, los derechos en ella conferidos, instalaciones, servicios auxiliares, dependencias o accesorios. Y en 2001 Televisa le entregó a la empresa Prisa española el 49% de las acciones de Radiopolis, es decir, de W Radio. Está absolutamente prohibido por la Constitución y por la ley federal. No puede haber capital extranjero en los medios de comunicación. Y desde el 2001, con la complicidad de las autoridades, Televisa le entregó W Radio a Prisa, la empresa española. Están violando la ley. Es un elemento para fundamentar legalmente la exigencia de que se termine el permiso, la concesión para Televisa de usar el espectro radioeléctrico. ¿De qué manera ha contribuido Televisa, como lo ordena la ley, a darle a la sociedad un sentido democrático de convivencia, si la propia existencia del monopolio, la concentración de medios en unas cuantas manos, es un recurso profundamente antidemocrático? ¿Cómo ha contribuido Televisa y Azteca, la televisión mercantil, a lo que llamaron la transición democrática del año 2000? Han bloqueado toda posibilidad de comprensión de los problemas de México, desinformando, sesgando informaciones, ocultando la vida verdadera del país, despreciando a las comunidades, mostrándose como voceros del poder que representan. Hay que entender que Televisa no es una mera empresa de comunicación. Televisa es la organización del poder monopólico de la economía en 14 personas. En ningún país existe tal concentración de medios en unas cuantas manos. 2 personas, Salinas Pliego y Azcarra Gayán, controlan el 94% de las señales de televisión de la República. 2 personas deciden lo que los mexicanos deben pensar, decir, creer, cómo actuar, cómo vestir, qué hacer. Y 12 personas, otras 12 personas, son dueños del 84% de las señales de radio en la República. Es decir, 14 personas deciden lo que la gente debe saber en un país de 120 millones de habitantes. 14 personas. Y esas 14 personas forman parte, desde hace muchos años, del grupo que gobierna México. Un pequeño grupo. 12, 11 personas. En su libro Los Amos de México, el periodista Jorge Cepeda Patterson identifica, como buen periodista de investigación que él es, con toda claridad cómo 11 personajes de este país controlan la economía y la política de México. Y la mayoría de ellos, de esos 11 personajes, forman parte del Consejo de Administración de Televisa. Voy a leer sus nombres. Está desde luego
el propio Azcárraga Gayán, como presidente y director general y presidente del Consejo de Administración y presidente del Comité Ejecutivo del Grupo Televisa. Maneja la empresa con 4 personas, son 4 personas a las que les gusta llamarse a sí mismos los 4 fantásticos. Alfonso de Angoitia, Bernardo Gómez y José Bastón, involucrados todos ellos en el trasiego de contratos a trasmano que Televisa firma con todo tipo de empresas para llevar, por ejemplo, a cabo encuestas que influyan sobre la vida del país en la elección de presidente de la República. Un personaje aparece en Televisa, Alejandro Quintero, como el promotor de esos contratos a trasmano, particularmente los que se firmaron con Enrique Peña Nieto desde el principio de su gobierno en el Estado de México, preparando la imposición inminente, quizás posible, de un presidente de la República en el colmo del poder que Televisa ejerce en este país. También forma parte del Consejo de Administración el banquero Roberto Hernández, nada menos que presidente del Consejo de Administración de Banamex, entre otros negocios. Está Pedro Aspe Armella como miembro del Consejo de Administración, que fue secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y uno de sus cerebros hasta nuestros días. Él es el autor, el promotor de la expansión de Televisa hacia el negocio de la aviación y hacia los negocios inmobiliarios en todo el país. Con su empresa Protago, Pedro Aspe Armella mantuvo el contacto con los gobernadores priistas, a los que les ha venido vendiendo con esa empresa el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos de los estados. Esos financieros de los gobiernos de los estados aparecen en estas horas como los promotores responsables directos de la compra de votos en el país. De manera que Pedro Aspe está mezclado en el trasiego de la compra de votos a través de la asesoría a los gobiernos, a sus secretarios de finanzas, en el manejo de los recursos públicos. Forma parte también del Consejo de Administración de Televisa, nada menos que Germán Larrea, empresario minero que tiene a los trabajadores de la República en todas partes, trabajando en condiciones que permiten y propician accidentes, como el que acaba antier de ocurrir, otra vez en Coahuila. 7 mineros muertos, y no hay poder en el país que siquiera obligue a la REA a rescatar los cadáveres de los trabajadores muertos, de esa manera asesinados por la codicia y la falta de seguridad en su trabajo. Así ocurrió en Pasta de Conchos. Ni siquiera han sido benévolos para rescatar los cadáveres de los mineros muertos en Pasta de Conchos. Este empresario, que ha sido el azote del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, forma parte del Consejo de Administración de Televisa. Está también Alberto Bayeres, entre otras cosas, el dueño del Palacio de Hierro, y mezclado en 50 grandes empresas del país. Claudio X González,
dueño de Kimberly Clark, José Antonio Fernández Carvajal, presidente del grupo FEMSA, embotellador de Coca-Cola en México, la embotelladora más grande de América Latina de Coca-Cola, y mezclado en la producción de alimentos chatarra de todo tipo. Fernando Senderos, del grupo agroindustrial Cuo, y propietario, entre otras grandes empresas, de Herdes. Enrique Krause, por supuesto, historiador y materia gris de la derecha que se pretende ilustrada. Manuel Cutillas, director general de Bacardí Limited para la República. Enrique Senior, de Allen Company. Lorenzo Mendoza, del corporativo cervecero y de alimentos denominado Polar. ¿De qué poder estamos hablando? ¿Qué tiene todo esto que ver con la comunicación? Si los empresarios que participan del control y el dominio de México forman parte del Consejo de Administración de Televisa. Por ello se explica que en los últimos años, sobre todo en los últimos 12 años, Televisa haya actuado como el poder de poderes que maneja a la República. Doy 3 casos, solo 3 ejemplos, para no asolearlos más. El secuestro y manipulación del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para aprobar en 2005 y 2006 la ley Televisa. Una ley que le regaló a Televisa para siempre el espectro radioeléctrico. Ya no necesitaban, según esa ley, pedir permiso para seguir actuando allá arriba en el uso de un bien nacional. Se les regalaba el bien nacional a 2 empresas privadas para siempre. Igualito que se le entregó la mitad del territorio nacional a los norteamericanos luego de una guerra de invasión a nuestro país en 1847. Ahora, sin disparar un tiro, Televisa y Azteca se hacían dueños del espectro radioeléctrico, la parte más estratégica del territorio nacional. Esa mañana del 2005, en el Pleno de la Cámara de Diputados, los 327 diputados presentes aprobaron sin discutir, decidieron no discutir la ley Televisa, levantaron la mano, no hubo una sola objeción. Y lo mismo ocurrió en marzo del año siguiente, en 2006, en la Cámara de Senadores. 81 senadores aprobaron sin discutir la ley Televisa. Ni siquiera la leyeron en público, porque Televisa, donde se había redactado esa ley, Televisa ordenó que no se le pusiera ni una coma de más, que no se cambiara ni un punto ni una coma a la ley que Televisa estaba imponiendo. Y así lo consiguieron en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Quién es el dueño del poder del Congreso? ¿Quién controla el Congreso de este país? Lo mismo acaba de ocurrir. Acaban de cambiar el 22 de abril de este año, en pleno proceso electoral. Televisa impuso una contrarreforma a la ley que la obliga a transmitir los mensajes políticos de los partidos, para considerar, según esa reforma, que una cadena nacional por donde deben transmitirse obligatoriamente los mensajes ya está formada si 2 estaciones de esa cadena nacional se unen para transmitir los mensajes en pleno proceso electoral. Y la Cámara de Diputados votó con el voto, por supuesto, del PRD, como siempre, esa contrarreforma que lesiona lo que se había acordado en 2007 de hacer que Televisa dejara de hacer negocios con la propaganda política. Acaba de ocurrir.
Televisa es dueño del Congreso en 2005, aprueba la ley Televisa, en 2006, Senado de la República, en 2012, echaron para atrás también la propuesta del gobierno federal para que se pase ya a la digitalización de la televisión en todo el país. Televisa y Azteca la tienen planeada para el 2021. El decreto del gobierno federal era que se pasara en 2015 a digitalizar las señales. ¿Y saben quién rechazó la propuesta? El Congreso. La Cámara de Diputados se amparó ante la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte, que también le pertenece a Televisa, echó para atrás la decisión de digitalizar las señales del país. No entro en explicaciones técnicas, pero la digitalización de las señales es básica en nuestros días para desarrollar la economía, la cultura, la política, la ciencia, la convivencia social, el trabajo con el mundo. Todo eso lo paró Televisa en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia. ¿A quién le pertenece la Suprema Corte? ¿Quién la gobierna? ¿Y el Congreso? ¿Y el Ejecutivo Nacional? El Ejecutivo Nacional le ha entregado a Televisa en los últimos años más poder del que tenía. Apenas ahora mismo, también en abril, la Comisión Federal de Competencia, ya con el movimiento estudiantil en las calles, con los estudiantes protestando en todo el país, demandando la democratización de los medios, la COFECO decide que Televisa y Azteca se unan en una sola empresa, en una empresa que se llama Yusacel. Ya son socios los dos más grandes canales de televisión de la República. Los dueños de la televisión forman ahora un solo poder, con la aprobación del Ejecutivo Federal y del órgano disque autónomo, la COFECO, que se los autoriza. Eso en pleno movimiento estudiantil, como un bofetón que el poder político y el poder mediático le dieron a los jóvenes. Demandan la democratización de los medios y les responden permitiendo, avalando y aceptando la formación de un monopolio con mayor fuerza que el que ya tenían. En estos días, el poder político ha hecho 100 veces más fuerte a Televisa y Azteca al unirse en una sola empresa. Y ocurre en estas horas, en estas mismas horas de protesta y de demanda democrática. El Ejecutivo entregó también, haciendo pedazos, la compañía de luz y fuerza del centro, como requisito que cumplió cabalmente Calderón, deshacer luz y fuerza del centro, tratar de destruir a su sindicato, la entrega de la fibra óptica, 20 kilómetros de fibra óptica en la República, que vino instalando desde hace años la Comisión Federal de Electricidad. Por la fibra óptica transitan hoy en día las señales de televisión, de internet, de audio, de telefonía. En las fibras ópticas, que son un avance maravilloso de la ciencia de la telecomunicación, los seres humanos tenemos el poder de encontrarnos con nosotros de una manera cotidiana, barata, posible, eficaz. Esa fibra óptica que se tendió por la Comisión Federal de Electricidad en las instalaciones que ya había en la República, se la acaban de regalar a Televisa. Se la regaló Calderón. Le entregaron los 20 kilómetros de fibra oscura, se llama fibra oscura, fibra óptica oscura, para que puedan hacer más de lo que han venido haciendo.
Esa fibra óptica costó 3.000 millones de pesos instalarla. Se la vendieron en abonos a Televisa en 800 millones de pesos. Poco menos que un regalo. ¿Quién ha hecho el poder que ejercen los medios electrónicos sobre el país, sobre la República? ¿Quién le ha dado ese poder a los medios? No es un poder que venga solo de su capacidad de manipulación. Televisa no es una empresa de comunicación. Es el búnker de la política nacional. Es el búnker de la oligarquía que gobierna México. Son muchos los delitos que ha venido cometiendo. Nunca cumplió, siempre ha venido violando la exigencia que la ley plantea de contribuir a la democratización del país, de cuidar el idioma, la lengua nacional, las costumbres, las tradiciones, la historia. Todo eso lo viola rapazmente en cualquiera de sus programas. Sus programas insultan la inteligencia, violentan la conciencia nacional, están basados en la vulgaridad y la miseria mental. La competencia supuesta entre Televisa y Azteca consiste en ver quién es más ruin de los dos para humillar a los seres humanos. La humillación a las personas, el desprecio a la dignidad de los seres humanos es el pan de cada día de sus programas comiquetes, de sus telenovelas, de su fútbol, de todo lo que promueven. Un desprecio que se hace más profundo en la manera de desinformar en sus noticieros. Todo lo descontextualizan. Las noticias tienen que ser en 10 segundos. ¿Quién ha ordenado que la televisión dé solo 10 segundos? 10 segundos o 20, ¿para qué? Para no decir nada. Y los noticieros resultan verdaderos paredes de parches de lo que hoy ocurrió. Nunca hay explicación, nunca hay relación de unos hechos con otros. La noticia no tiene antecedentes, no tiene referencias, no tiene relación con nada más. La noticia es un hecho en sí y aparece, por lo tanto, inexplicable, incomprensible. Son parches de la realidad que lo que hacen es ocultar la realidad. ¿Cómo se explica? Termino ya. ¿Cómo puede explicarse que nuestro país, que tiene uno de los elementos que juzgan algunas empresas, el primer lugar, tenemos el primer lugar en el mundo de publicación de periódicos diarios? Se publican más de 1.200 periódicos diarios en este país, en toda la República. Y hay noticieros de radio y de televisión en todos los estados, en todas las localidades. Hay noticieros que llegan a toda la República desde el centro del país. Con esa cantidad de recursos informativos, cualquiera diría que México es el país mejor informado del planeta. Y es exactamente al revés. Tenemos un país acometido por la desinformación, por la falta de conocimiento de lo que nos ocurre. Y con voces periodísticas, lo digo con todo cuidado, pero con toda determinación, con voces periodísticas que en su inmensa mayoría están arrodilladas frente al poder, cumpliendo paso a paso lo que el poder le ordena a esas voces que digan y que informen. El colmo de esta situación la estamos viviendo en estos días. La posibilidad de que de los medios de comunicación, Televisa a la cabeza, impongan al país un presidente sin
sin mérito ninguno, sin carrera verdadera que represente un compromiso con la gente, con la sociedad, acabado por sí mismo desde su ignorancia y su desconocimiento de la realidad del país. El presidente de los medios, que no es solo Televisa. Televisa convocó el año pasado a una reunión nacional de medios para decidir entre todos, pero a partir de los planteamientos de Televisa, cómo informar respecto al crimen y lo que ocurre con la guerra de Calderón. Juntaron a 735 periódicos, revistas, noticieros, radiodifusoras y los hicieron firmar el convenio para informar bien de la guerra. Televisa a la cabeza. 735 medios firmaron las órdenes que Televisa les daba sobre qué hacer con la información de la guerra. ¿Quién domina los medios? Televisa no está sola. Ella podría salir ahorita gritando, no estoy sola, no estoy sola. Están todos los medios con ella. Están casi todos los periodistas, casi todos los comunicadores, todas las empresas. ¿De qué estamos hablando? De un poder de poderes que se impone sobre el Ejecutivo, sobre el Legislativo, sobre el Judicial. Por eso le llamamos el poder fáctico que gobierna la República. Este plantón, este cerco a Televisa, significa la posibilidad de que a partir de la voz juvenil sea escuchada la demanda. Esto no puede seguir así. Y no puede perderse la protesta en el vacío de terminar el cerco e irnos a nuestras casas. Es viable, lo digo con toda claridad y también serenidad, aunque use este tono de voz, es viable jurídicamente plantear ya ante la autoridad que se derogue el permiso que tiene Televisa para usar el espectro radioeléctrico. Que se les revoque a Televisa y Azteca el uso indiscriminado y para siempre que les han otorgado en el uso de un bien nacional. Los medios nos pertenecen a todos, no por sus cámaras o por sus estudios, sino porque allá arriba también está nuestro territorio nacional, está nuestra soberanía, nuestra patria. Y eso es lo que tenemos que defender, incluso más allá del proceso electoral, incluso logrando, por supuesto, con todo optimismo, que esta protesta impida que se imponga un presidente de la República, que se nos imponga. Y su planteamiento paralelo, porque no se puede plantear una cosa sin la otra. Todo este mal proviene del monopolio televisivo que domina el país. Es hora de ponerle frente, de hacerle frente, ponerles fin. ¡Vive el movimiento Yo Soy 132! La lucha contra la imposición de un presidente títere, ni todo lo que la telecomunicación ha aportado al conocimiento del mundo, de la vida. Fue además una ley, la de 1960, redactada por los empresarios de la televisión y la radio de entonces, porque ellos van de la mano con el poder político desde que nacieron. Televisa tiene el monopolio de la comunicación, ahora con Azteca desde hace unos años.
pero se asociaron de inmediato desde su nacimiento con el poder político, con el monopolio del PRI, del poder. Uno a otro se dieron la mano durante 60 años, delitos desde su fundación, y esos delitos que tienen que ver con la violación permanente de la Ley Federal de Radio y Televisión son el fundamento para exigir que Televisa deje de utilizar el espectro radioeléctrico de México. Dice el artículo 1 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Es una ley anticuada de 1960. Durante muchos años, más de 30, el reclamo de algunos periodistas y académicos para democratizar los medios de comunicación ha incluido la reforma democrática de las leyes que regulan el trabajo de los medios de comunicación. Y parte de ese reclamo ha consistido en plantear lo anticuado y obsoleto de las leyes que regulan a la televisión. Una ley de 1960, cuando ni siquiera existía el satélite, ni la fibra óptica, en unas horas de convivencia fraternal, sino en un reclamo político. La conclusión de los planteamientos que preparé para esta ocasión es que exijamos que cuanto antes se le revoque a Televisa la concesión que tiene para utilizar el espectro radioeléctrico. No hay necesidad de reclamar la expropiación de Televisa ni la nacionalización de Televisa. Esta empresa viene cometiendo. He preparado una larga exposición que evidentemente no podré desarrollar aquí. No estamos en un salón de actos, estamos en una protesta callejera de gran significado. Voy a empezar por el final. Voy a empezar por la propuesta, por una propuesta política que creo hace falta exponer con toda claridad para que este cerco a Televisa, que tiene en sí mismo un gran valor, no lo pierda, que no se convierta solo